Buen día, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. En este caso tenemos a la doctora Catalina Mejía Soto, que es residente del programa de radiología y está, hoy nos va a hablar, nos va a compartir unos casos interesantes en oftalmología. Ella es una de los seguidores del doctor Martín, que nos acompaña en todas las reuniones. Y Cata nos va a hablar entonces de esos casos que tienen que ver con nosotros. La relación con radiología obviamente es muy importante y por eso trabajar de la mano hace que ambas especialidades se puedan potenciar. Cata, buen día. Buenos días para todos. Yo soy Catalina Mejía, residente de tercer año de radiología de la Universidad Pontificia Bolivariana en Ponce. Y hoy vamos a hablar de casos interesantes de lesiones vasculares. Como todos saben, hay muchas causas de lesiones ocupantes de la órbita, entre ellas neoplasias benignas, malignas, lesiones vasculares, enfermedades inflamatorias e infecciosas. Hoy nos vamos a centrar en hablar de enfermedades o lesiones vasculares, pero en un enfoque como basado en casos interesantes. Las imágenes siempre van a ser muy importantes para determinar la localización, ayudar a aproximarse a un diagnóstico o incluso pues dar diagnósticos diferenciales que ayuden al público como a llegar pues al diagnóstico final. La tomografía siempre va a ser el examen inicial porque es rápido de hacer y podría en algunos casos pues confirma la masa o la lesión, y ya la resonancia sería el estudio de erección. Entonces vamos con el primer caso. Es un paciente masculino de 21 años, natural de Chocó, que hace 5 meses tuvo un accidente de tránsito donde tuvo un trauma en la cara izquierda, en el maxilar inferior y en el ojo. Consultó por un dolor ocular severo, tenía proptosis, edema, disminución de la agudeza visual, restricción de los movimientos oculares, secreción turbulenta e inyección conjuntival. Decidieron realizarle una tomografía simple de órbitas. Bueno, entonces en esta tomografía teníamos que me llama la atención pues acá en el corte axial, la vena inferior está muy engrosada y un poco de proptosis del globo ocular izquierdo. ¿Qué más podría evidenciar acá? Se ven como más grandes los músculos, pues diría los músculos oculares de la órbita izquierda, pero no veo como más allá. Pues, la verdad, pues el globo ocular está íntegro, no veo pues como más allá, la verdad. Dale clic en ángulo y ya le paso. Ya sí. Listo, entonces lo que dice está muy bien. Esta es una tomografía de órbita simple, o sea, sin contrastes, de un corte axial y un corte coronal y un corte axial en ventana de tejido blando, donde las flechas nos están señalando el aumento de tamaño de los músculos extraoculares y la proptosis del globo ocular izquierdo. La forma de medir la proptosis es trazamos una línea por los cigomáticos pues, anteriores, pues, como por la superficie anterior del cigomático, y el globo ocular debe estar al menos 2/3, pues como que atravesar esta línea. Si se pasa 2/3 es porque hay proptosis, entonces evidentemente hay proptosis. Adicionalmente, se ve una dilatación de una vena. No sabe bien cuál es en este momento, pues el corte no queda claro. Y en el corte más superior, ya como en el cráneo, podemos observar una zona que es más densa, que está como abombada, y este es el seno cavernoso. A este paciente se le realizó una resonancia magnética cerebral que confirmaba los hallazgos. Esta es una adquisición T2 en axial y una adquisición en T2 coronal, donde observamos la proptosis, el aumento del tamaño de los músculos extraoculares
y confirmamos la dilatación de la vena oftálmica superior. La forma de encontrar la vena oftálmica es trazando una línea entre el nervio óptico y el recto superior, y ahí deben estar localizados. Adicionalmente vemos como la grasa orbitaria un poquito como sucia. Este es un T1 post-contraste, donde observamos que en el seno cavernoso izquierdo está abombado, está dilatado, realza y tiene unas estructuras vasculares pues como adyacentes dilatadas, y nuevamente observamos la vena oftálmica superior izquierda dilatada. A este paciente se le realizó una arteriografía cerebral donde se confirmaron los hallazgos que se sospechaban. ¿Tienen alguna idea de qué puede ser el diagnóstico con estos hallazgos en las manos? Entonces aquí estamos observando una comunicación, bueno, no se ve, pero pues la descripción lo mencionaba, una comunicación entre la carótida interna y el seno cavernoso izquierdo, y aquí estoy señalando la dilatación de la vena oftálmica superior. Entonces el diagnóstico es una fístula carótido cavernosa. Lo traigo para que recordemos brevemente como la anatomía del seno cavernoso. Está acá al lado de la silla turca y tiene una estrecha relación con las carótidas internas. Y en esta imagen podemos observar que la vena oftálmica superior drena directamente en ese seno cavernoso. Por eso los hallazgos. Entonces la fístula carótido cavernosa es una comunicación anormal entre la carótida y el seno cavernoso. Y puede ser directa o indirecta. La directa en el 70% es por trauma, por lo tanto es más común en hombres. Pues podría ser espontánea, pero lo más común es trauma y los síntomas se van a desarrollar muy rápido. Aquí hay una comunicación directa entre la carótida interna y el seno cavernoso. Por lo tanto, es un shunt de alto volumen. La indirecta comunica ramas de la carótida interna con el seno cavernoso, o ramas de la carótida externa con el seno cavernoso, o ramas de ambas carótidas con el seno cavernoso. Es secundario a otras causas, da más en mujeres posmenopáusicas y los síntomas son más insidiosos. En las imágenes va a ser difícil diferenciar los dos tipos de fístulas, pero la historia clínica del paciente, por lo tanto, es muy importante para ayudarnos a llegar al diagnóstico. Los hallazgos son muy típicos, pues los que les mostré previamente en este paciente: el aumento del tamaño de los músculos extraoculares, edema de la grasa, la proptosis, dilatación de la vena oftálmica superior o incluso la trombosis. Si tenemos contraste, vamos a ver que el seno realza, y normalmente el seno cavernoso tiene una formita como cóncava o recta. Si lo vemos convexo o abombado, quiere decir que está dilatado. Y dicen que si realza mucho, es más probable que se trate de una fístula directa y no de una indirecta. Si vemos nuevamente la dilatación de la vena. La resonancia es superior para tomografía para realizar el diagnóstico, y la sensibilidad de la prueba va a mejorar si utilizamos medio de contraste, que no siempre se requiere. Este es otro paciente donde podemos observar la proptosis. Aquí nos están mostrando, estos son dedos axiales, nos están mostrando que la vena oftálmica superior tiene vacío de señal por flujo. Eso quiere decir que está pasando demasiado flujo por esta vena. Nuevamente vacío de señal por flujo en el seno cavernoso izquierdo, quiere decir lo mismo. Y en el T1 post-contraste con saturación grasa vemos el realce intenso de esas venas oftálmicas. La angiografía confirma el diagnóstico, nos ayuda a evaluar qué tipo de fístula es, y en caso de que haya alguna como duda de cuál es la causa, nos puede ayudar pues también a llevar como a un diagnóstico diferencial. Este es otro paciente donde observamos la comunicación. Aquí en estas flechitas nos estaban mostrando que ahí está el roto, pues, el huequito entre la carótida que comunica con el seno. Vamos con el caso número 2. Masculino de 19 años, desde hace 3 semanas con cefalea, presentó diplopía súbita y como antecedente personal era consumidor de cocaína. Al examen físico tenía edema periorbitario, parálisis del sexto y no tenía fiebre, pero tenía 25 miligramos. ¿Alguien quiere decir que le haga la tomografía? Le doy la tomografía simple y contestar acá.
Eh, bueno, vemos un corte axial de una tomografía. Pues en la parte de adelante, como de los globos, pues el globo, lo que le alcanza a ver en la grasa, pues no le veo como alteraciones. Lo que se ve es como dilatación como vascular en la zona, pues como donde estarían, pues adyacente a los senos cavernosos, más en el lado izquierdo. Entonces, en esta tomografía, la primera es axial, simple. Se veía como una zona más densa del seno cavernoso, en el lado izquierdo. Le realizaron la tomografía contrastada, donde se ve que el seno cavernoso izquierdo está realzando. En esta se ve que los dos están realzando, pero un poco más el izquierdo, pero adicionalmente tiene unos defectos de llenado en ese seno. Se le realizó resonancia magnética cerebral, solamente tenemos esta secuencia, donde se observa que no hay señal de vacío por flujo en el seno cavernoso, se observa la proptosis ocular izquierda, y con esta resonancia una trombosis del seno cavernoso. Las trombosis del seno cavernoso en general son raras, son las trombosis menos comunes de los senos durales, pero tienen una alta mortalidad y principalmente se dan pacientes inmunosuprimidos. Es por diseminaciones de infecciones en la cara, de senos paranasales, de las órbitas, de la cara, infecciones dentales. Otras causas menos comunes es por compresión del seno, condiciones protrombóticas o en algunos casos de salida. El 85% de los pacientes presentan cefalea, podrían focalizar o tener convulsiones, edema periorbital y proptosis. Y el tratamiento, pues si es por una infección, son antibióticos y por la trombosis antitrombótica. En la tomografía que vamos a observar, los datos son muy similares a los de la fístula carotidocavernosa. En una tomografía simple, el trombo se puede ver denso, se puede ver más blanco en el 25% de los casos. Va a haber aumento del tamaño de los músculos extraoculares, la proptosis, dilatación de la vena estámica superior, pero en el contrastado lo que nos va a ayudar a diferenciarlo es que el seno va a estar dilatado y convexo, pero vamos a observar los defectos de llenado. Va a haber unas zonas que no estén contrastando. Las resonancias de elección, vamos a observar que puede haber contraste en el seno, o sea, quiere decir que si igual vemos contraste que dice no es trombosis, no, podría haber contraste en el seno, pero vamos a observar que hay alguna ausencia de vacío de señal por flujo, tanto en el seno como en la vena estámica superior, por lo tanto, el realce no es confiable. Y aquí también observamos con la proptosis, en este caso, este es un T1 en axial, post-contraste, el realce intenso de esa grasa orbital. Vamos con el caso número 3. Femenina de 85 años, consultó por María y tenía antecedentes de un CA de mama. Le realizaron una tomografía simple de cráneo. ¿Alguien quiere decir si le voy a acordar? Bueno, la primera es una imagen axial, donde se ven los oculares que se como en extroversión, estaba mirando para el lado, no sé, pero no se ve como que esté en proptosis en ninguno de los dos globos oculares. Se ve que parece pseudopaca, en la cavidad vítrea no se ve ninguna alteración, y en lo que se ve de esa ventana ósea en esa imagen, pues no se le ve como fracturas ni nada más. Y a nivel intracraneal, pues tampoco. En la siguiente imagen es una axial, pero un corte más arriba, se ve al lado del recto superior, se ve una lesión realmente en las dos órbitas, nasal al recto superior derecho y nasal al recto superior izquierdo. Y en esta coronal, sí, pues se está confirmando como esa lesión que se ve ahí nasal a ambos rectos superiores, que está, pues a ver, acabo de mencionar que entre
globo ocular y en el recto superior, pues está la vena, pues digamos que tiene que ser de la vena oftálmica, pero no se ve congestivo, ni los músculos se ven dilatados, ni se ve proptosis, pues todo se ve muy bien, solamente se ve esa alteración. Entonces, sí, como lo viste, adyacente al recto superior hay dos masas de tejidos blandos. Este paciente se le realizó una resonancia magnética de órbitas. Esta es una secuencia T1 simple en adquisición coronal y T2 con saturación grasa, donde observamos que estas los rectos superiores y en topografía de la vena oftálmica superior son hipointensas en T1 e hiperintensas en T2. Aquí, si ven, tiene un puntito negro, se alcanzan a ver, hay un puntito negro bastante sutil. ¿Alguien tiene alguna idea de qué puede ser? Pues obviamente en una paciente con SEA de mama, lo primero que deberíamos pensar es en metástasis. Obviamente lo más común. Son bastante igual simétricas, vemos que no están invadiendo las otras estructuras. En la tomografía no se vería destrucción ósea ni invasión. En el T1 postcontraste, esta estructura realza intensamente. Y observemos que sigue la misma señal del seno cavernoso. Pero lo que mencionaste ahorita, no hay proptosis. Son varices orbitarias. Entonces, las varices son malformaciones vasculares compuestas por canales venosos dentro de la órbita que van a tener una comunicación con el sistema venoso. Pueden ser primarias o secundarias. Las primarias son congénitas, son idiopáticas, y las secundarias son como las que vimos previamente, fístulas, malformaciones arteriovenosas, fístulas carotidocavernosas, que se dan por el aumento del flujo. Es la causa más común después del trauma de hemorragia intraorbitaria. El paciente puede presentar diplopía o proptosis durante el esfuerzo, o incluso si la mencionan que pueden presentar en oftalmos, porque cuando no están haciendo el esfuerzo la vena se colapsa y el globo ocular se replana. Si hay trombosis pueden presentar dolor o disminución pues, de la agudeza visual. El tratamiento solamente se realiza si hay síntomas y se debe resecar la vena completamente o ponerle un clip, pero lo más proximal que se pueda, porque como unas varices en las piernas pueden volver a recurrir. La tomografía es el estudio de elección. Digamos que el gol estándar es en Valsalva y con contraste. Aquí observamos una tomografía que se realizó sin Valsalva y posteriormente una con Valsalva. Entonces, en verdad, el diagnóstico es mucho más fácil de realizar si se tiene en Valsalva. Están localizadas en el ápex orbitario, como son venosas, pueden tener plebolitos, que son calcificaciones. Si la vena se trombosó, no va a cambiar el tamaño con Valsalva y no va a realzar, y digamos que el diagnóstico diferencial ya es mucho más amplio. En la resonancia magnética no es tan buena para evaluar esto, porque como las adquisiciones son muy largas, hacerlo en Valsalva va a ser muy difícil y la intensidad de señal de la estructura va a depender de si hay trombosis o no. Entonces, tomografía contrastada en Valsalva. ¿Y tú sabías qué síntoma, perdón, tenía la paciente así normal en clínica, oftalmología, algo? Decía que mareo. No. Nada. No tenía síntomas. Es que yo creo que fue una desfunción. Pues mareo y antecedente normalmente toma tu tomografía. Caso número 4. Masculino de 65 años, proptosis izquierda. Le realizó una tomografía simple de órbitas. No, pues estaba. Bueno, yo acá lo que veo es como una lesión en la órbita izquierda, que está como intraconal y está, pues, no sé si es el nervio o si es uno de los músculos, y pues sí, está como un poquito hacia temporal, ¿cierto? Desde, toca como el nervio óptico y
y está como hacia la pared lateral. La tomografía tiene como la misma densidad de, pues, no sé, como de los músculos. No veo nada más. En estos cortes, pues esa es contrastada, veo que capta el contraste, pues como tal, la lesión. Ya. La primera es una imagen simple, donde observamos que hay una masa intraconal con densidad de tejidos blandos. Está en el aspecto como más lateral, realza intensamente con el contraste, y esta es una ventana para hueso en un corte axial que nos está mostrando que no hay ninguna calcificación en esta lesión. Es bien delimitada, sí está como desplazando el nervio, y hay proptosis de ese globo ocular. Se le realizó una resonancia magnética de órbitas. Esta es una secuencia T1 sin saturación grasa, donde observamos en adquisición sagital, donde observamos que la lesión es hipointensa. Este es un T2 con saturación grasa. En axial, la lesión es hiperintensa y tiene como unas zonas hipointensas. Y en un T1 exacto un contraste, la lesión realza intensamente. Estos son vacíos de señal por flujo, es decir, nos habla de que la lesión es muy vascularizada. Es un hemangioma cavernoso orbitario. Es la lesión vascular en adultos más común y el nombre está mal dicho. O sea, no, OMA es el sufijo de un tumor, eso no es un tumor, es una lesión vascular, es una malformación venosa cavernosa orbitaria. Es más común en mujeres, más o menos de 30 a 50 años, y son muy típicos de las imágenes que les mostré. Son masas que están muy bien delimitadas, que pueden tener una pseudocápsula, y como son venosas, tienen un flujo un poco más lento, entonces se pueden trombosar muy fácilmente. Tienen un crecimiento lento, entonces pueden que presente una proptosis progresiva, que generalmente no es dolorosa, y ya cuando hay compresión pueden presentar diplopía, o el edema. El tratamiento es conservador y solamente se requiere llevar a la cirugía si hay compresión del nervio óptico o una proptosis severa. Entonces, es importante recordar que como los hemangiomas en todo el cuerpo pueden dar en cualquier parte, de la órbita, pero es más común encontrarlos en la zona lateral retrovulvar. Tienen una formita muy bien delimitada, son circulares u ovoides, muy homogéneas. Pueden tener microcalcificaciones, por eso les mostré inicialmente la ventana de hueso. Y como tienen un crecimiento muy lento, pueden expandir las paredes orbitales y van a desplazar las estructuras adyacentes, como vimos en el paciente, pero no las van a invadir. Y como son estructuras venosas, el realce va a ser progresivo, lento, periférico, y cuando uno hace una fase más tardía va a llenar completamente la lesión. En la resonancia, las imágenes que les mostré son bastante típicas, hipointensas en T1 o hiperintensas en caso de que haya trombosis. Hiperintensas en T2 y una cápsula, que es esta que estoy mostrando acá, que es hipointensa, es bastante característico, y con el medio de contraste, igual que una tomografía, tiene un realce importante, pero gradual. Paso número 5. Un chico de 8 meses tenía una lesión en el párpado inferior, visible pues, al examen físico, con crecimiento progresivo, y le estaba ocurriendo en el visual. ¿Quién quiere decir esto? Bueno, esta es una resonancia de un corte coronal axial. En la primera imagen se observa pues una gran lesión a nivel como ocular izquierdo y pues una gran lesión que parece que es un T2, ¿sí? Un T2. Entonces una lesión hiperintensa en T2 se ubica pues a nivel lateral inferior de la órbita y tiende a desplazar un poquito pues el globo ocular izquierdo hacia superior. Y pues en la segunda imagen se ve como pues la lesión parecía más externa, pero incluso ingresa un poquito como a nivel intraconal. Y entonces es una
Estamos en una reconstrucción, perdón, una adquisición coronal y axial de un T2, FATSAT, donde observamos que hay una lesión que está en la región inferior, que es como periorbitaria, que se está metiendo ya al espacio extraconal, que está desplazando el globo ocular hacia superior. Es hiperintensa, está bien delimitada, tiene unos septos internos hipointensos. Este es un T1 con saturación grasa. La lesión es hipointensa y este es un T1 post-contraste, adquisiciones axiales, donde vemos que la lesión realza intensamente. El diagnóstico es un hemangioma infantil o hemangioma cutáneo. Son los tumores orbitarios más comunes en la infancia, son más comunes en mujeres y en este caso sí son neoplasias y no malformaciones, el nombre está bien. Aparecen postnatalmente y más o menos a los 7 años dicen que el 90% de los pacientes ya les quitó la lesión. El diagnóstico es clínico, o sea, uno va a ver la masa del paciente, es subcutánea, periorbitaria, que es anterior al globo, puede invadir el párpado, pero las imágenes nos van a ayudar a observar ese compromiso, digamos, como más profundo de la glándula lacrimal, de los músculos extraoculares o incluso podría tener compromiso intracraneal. El paciente presenta pues, por la misma compresión, proptosis o diplopía. Y el tratamiento inicialmente va a ser con esteroides o ya si tiene complicaciones pues, más grandes, interferón o cirugía. Y así es como se ve clínicamente. Como les mencioné, las imágenes, digamos que no son requeridas para el diagnóstico es clínico y por imágenes va a ser como difícil llegar hasta el diagnóstico, es más que todo para evaluar la extensión o en caso de que de verdad haya mucha duda cuál es el diagnóstico. En tomografía vamos a observar una masa irregular con un realce importante muy específico. La resonancia puede ayudarnos a llegar un poco más al diagnóstico. En el T1 le vamos a ver una masa hipointensa, en el T2 hiperintensa y en el T1 postcontraste vamos a ver que realza intensamente y tiene nuevamente estos señales de evasión por flujo por ser una lesión muy vascularizada. Vamos para el último caso. Paciente de 8 años, proptosis izquierda y edema periorbital. Le realizan una tomografía contrastada de órbitas. Bueno. Entonces, en el corte axial de la izquierda hay una asimetría clara entre ambos globos oculares, una proptosis del globo ocular izquierdo, se ve una lesión pues, ocupante del espacio intraconal. No sabría, pues, no le veo como una lesión específica, sino que está ocupando todo el espacio, pues, y llama la atención como ese marcado nivel que tiene, que podría ser líquido, y que se ve pues vertical en el corte sagital, pues porque está acostado el paciente. Y si vamos al corte axial, coronal, perdón, de la izquierda, la lesión está desplazando en el mismo corte, pues todo el globo ocular hacia adelante, y por eso no se ven los dos globos oculares en la toma, y pues es como, tiene como, es homogéneo en su, ¿no? En su densidad, en el interior. Entonces, hay una lesión en la órbita izquierda que está desplazando el globo ocular, pues está generando una proptosis. Es una lesión que está bien definida, no podemos observar muy bien el nervio óptico en este caso, y en este corte axial y en el túnel sagital podemos observar una zona que es bastante característica de esta lesión, que es un nivel líquido. Aquí solamente estamos viendo una parte pues, de la lesión, no la vemos todo. Se le realizó una resonancia contrastada de órbitas donde vemos que la lesión es hiperintensa en el T2, este es un T2 coronal FATSAT, y vemos la proptosis y nuevamente ese nivel líquido. Este es un T1 simple en la adquisición sagital, donde vemos que la lesión es como hipointensa, si se alcanza a ver un poquito como ese nivel líquido.
Y con el T1, en el T1 post-contraste, la lesión tiene un realce, es sutil, pero si ven que hay como cierta diferencia de la lesión, es un realce como más periférico. ¿Por qué es importante esto? Porque si este nivel líquido-líquido es bastante característico de malformaciones linfáticas netamente, porque son las que tienden a sangrar. Entonces, este nivel es sangre y este es el nivel pues, líquido como tal de la lesión, pues la linfa. Pero si la lesión realza, o como los linfáticos no tienen ningún tipo de vascularización, en una malformación linfática no debería realzar. Pero como en este caso vemos cierto realce, es sutil, pero es periférico y está, entonces estamos ante una malformación venolinfática. Afecta a hombres y mujeres por igual, son congénitas, benignas, como su nombre lo dice, tienen un componente venoso y no linfático. Se manifiestan desde la infancia con una proptosis progresiva, como pues va creciendo la restricción de los movimientos oculares, pueden desplazar el globo ocular en sentido vertical y sangran muy fácil. Puede ser por trauma, puede ser por una infección, puede ser espontáneo. Y por eso es que vamos a observar ese nivel líquido-líquido. El tratamiento es conservador o ya quirúrgico cuando hay complicaciones. Entonces, en la tomografía vamos a observar que es una lesión que puede ser unilocular o multilocular, heterogénea, en general está bien delimitada y tiene áreas sólidas y áreas quísticas. Entonces, las áreas quísticas, el agua en tomografía se ve como más oscuro, más hipodenso. Estas van a ser las áreas linfáticas que, como les comentaba, no realzan. Y las partes sólidas van a ser un poquito más densas. Esta es la parte venosa y tiene un realce mínimo pero presente. Y como tiene estructuras venosas, se pueden clasificar y estos son los pleuritos que vamos a ver, pero solamente en la parte venosa. Aquí vemos tiene como unas zonas un poco hipodensas, otras zonas un poco más densas. La tomografía, la resonancia sí nos va a ayudar mucho en el diagnóstico, dependiendo pues como del estado de la lesión. En T1 puede ser iso o hiperintensa y en el T2 puede ser hiperintensa, pero si tuvo sangrado la vamos a observar hipointensa. Y nuevamente esos niveles líquido-líquido dentro de los espacios quísticos que nos van a indicar que es hemorragia. Y la ausencia pues, de realce en el componente linfático y realce en el componente venoso. Entonces, para concluir, las lesiones vasculares no son tan frecuentes, pero siempre deben estar en el diagnóstico diferencial de todas las masas oculares de un paciente con proptosis, con aumento de los músculos extraoculares, con restricción de los movimientos. Las características imagenológicas, como vieron, son muy similares entre todos ellos, pero conocer la historia, la epidemiología del paciente y ciertos datos como muy puntuales en las imágenes nos pueden ayudar como a llegar a un diagnóstico. ¿Listo? Esta es la bibliografía y ahora el doctor Martín. Doctora, muchas gracias. Y hay algo que se insiste acá mucho, es que frecuentemente a nosotros nos falta cuando solicitamos cualquier estudio, no solo pues, resonancia y tomografía, es aportar un poquito más de lo que tiene el paciente, porque es que ustedes están viendo un examen y frecuentemente si uno entregara esa información haría más fácil el trabajo de ustedes y nos ayudaría mucho más. Entonces, esa es como la diferencia que nosotros con todos. Entonces, Marcos, ¿tiene algo que decir? No, muchas gracias. No, muchas gracias, Cato, muchas gracias. Ay, eso cómo es la contraseña de estas cosas.